Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila y como siempre me acompaña Pepe Díaz Vallejo, analista senior del equipo de Renta Variable Internacional. Pepe, ¿qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Pues muy contento de volver a estar aquí y hoy con un invitado muy especial. Eso es, Pepe. Como sabes, hoy está con nosotros Jaime Ramos, gestor de Bestinver Norteamérica, para que podamos, en el episodio de hoy, hablar de Norteamérica, de la región. Lo vamos a hacer desde un punto de vista distinto al que normalmente se hace, porque vamos a centrarnos en las ventajas estructurales de la región. Vamos a recorrer su naturaleza, su historia y su cultura para ver lo profundas que son sus raíces, por qué han acompañado a la región desde su inicio y por qué creemos que van a seguir haciéndolo en el futuro. Jaime, ¿cómo estás? Hola a los dos y gracias por contar conmigo hoy. Bueno, antes de nada, por si algún oyente no lo sabe, Bestinver Norteamérica es el fondo de renta variable más joven de Bestinver, que con casi año y medio de vida ya podemos decir que su lanzamiento ha sido un éxito. La verdad es que es para estar muy contentos, ¿no, Jaime? Pues sí, personalmente estoy muy satisfecho y creo que todos lo estamos, ¿no? Porque tener un fondo dedicado a Norteamérica, pues bueno, es una petición que nos llevaban haciendo nuestros inversores desde hace muchos años. Y el éxito del lanzamiento que comentabas hace unos momentos, pues ha sido pues, gracias al trabajo de todo Bestinver, ¿no? Del equipo de inversión, de relaciones con inversores, jurídico, pero sobre todo ha sido gracias a ustedes, ¿no? A nuestros inversores que han confiado en nosotros y han apreciado esta forma tan especial con la que invertimos en Norteamérica. Pero vamos, que como decíamos, pues es solo el comienzo, ¿no? Ha sido un buen comienzo, pero aquí estamos para el largo plazo y como nuestros inversores saben, pues en renta variable pues hay momentos buenos, hay momentos malos y bueno, con la vista a largo plazo y trabajando duro. Pues Jaime, antes de entrar en la estrategia del fondo en sí, si os parece, me gustaría profundizar en el análisis que haces de la región, que va mucho más allá de lo financiero, porque creo que nos va a permitir entender lo que hay detrás de ese enfoque diferente que tiene Bestinver Norteamérica. Y me estoy refiriendo aquí a, primero, las ventajas estructurales que han hecho que Estados Unidos sea hoy lo que es, porque como hemos hablado muchas veces, una primera potencia no es primera potencia por casualidad, ¿no? Segundo, nos va a permitir entender cómo el poder político y cultural de Estados Unidos favorece a sus principales empresas. Y tercero, cómo esto termina transformándose en mayores beneficios para los accionistas de esas compañías, que al final es lo que trata de aprovechar Bestinver Norteamérica con su estrategia, ¿no? Indudablemente, una primera potencia no es primera potencia por casualidad, ¿no? Siempre hay motivos que lo provocan, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, esos motivos empiezan desde lo más básico, su geografía. Yo les pido a ustedes que cojan en sus casas un mapa de Estados Unidos y se fijen en su inmensidad, ¿no? Y es algo que suele pasar desapercibido para un europeo, ¿no? Pero es que la distancia que hay, si cogemos un extremo, ¿no? En lo que es la Olympia, que es la capital del estado de Washington, y al otro extremo, en diagonal, Tallahassee, ¿no? Que es la capital del estado de Florida, es el doble de distancia que hay entre Madrid y Berlín. El doble, que se dice pronto, ¿no? Pues imagínense ustedes lo que quiere decir esto en términos de usos horarios, climas, paisajes, formas de entender la vida, ¿no? Que al final, pues, todos esos aspectos que hacen que un español y un alemán pues sean tan distintos. Estas diferencias también están presentes en Estados Unidos, pero allí ocurre algo único. A pesar de todo, un habitante del estado de Washington y el otro del estado de Florida, pues se sienten parte de la misma nación, del mismo país.
y sienten una unidad e identidad nacional que en otros sitios pues es inalcanzable, ¿no? Esa unidad que, como dice el dicho, ¿no? hace la fuerza. Pues es consecuencia de la geografía y de la herencia histórica de Estados Unidos. Esto es algo único en el mundo, ¿no? Es absolutamente irreplicable y aunque sea algo intangible, hay que entender esa unidad como uno de sus más importantes recursos naturales. Precisamente muchas veces, al explicar las ventajas que tiene esta región desde el punto de vista de sus recursos naturales, nos hemos centrado en los recursos minerales, agrícolas y energéticos que, aunque son muy importantes y posiblemente los más evidentes, no son los únicos, ¿verdad? Para nada. Piensa, por ejemplo, en la red fluvial de transporte de Estados Unidos, que cuenta con más de 40.000 kilómetros navegables y en su eje principal está la cuenca del Mississippi, con sus diferentes conexiones construidas en la primera mitad del siglo XX. Pues bueno, la cuenca del Mississippi ha supuesto grandes ventajas para la economía norteamericana los últimos 200 años. Al final es una autopista natural, ¿no? Que casi no necesita energía para ser navegada. Bastaba con el viento, sus corrientes y, bueno, y unos cuantos remeros, ¿no? Para mover toneladas a distancias imposibles en Europa. De hecho, existen estudios que a día de hoy cifran que esta red fluvial de transporte pues, supone un ahorro de costes de transporte para la economía de más de 7.000 millones de dólares al año. Si Estados Unidos fuera una empresa, diríamos que esta es una gran ventaja en costes, ¿no? Bueno, es que desde ese punto de vista, para Bestinver Norteamérica, esta región puede ser analizada como si fuera una empresa. Una empresa con muchas ventajas competitivas y por eso es muy rentable y merece la pena invertir en ella. Esa es la verdadera razón de ser del fondo, ¿no? Pero las ventajas no se quedan ahí. Ya has comentado que algunos aspectos de la riqueza, ¿no? De recursos naturales que tiene es obvia, ¿no? Por ejemplo, bosques, depósitos de hierro, carbón, plomo, plata, oro, hidrocarburos y también la riqueza agrícola, ¿no? No olvidemos que la llanura del Medio Oeste pues, es la mayor granja del mundo. Pero fíjate también en su costa, ¿no? Tan accidentada, gracias a ella, pues cuenta con puertos naturales protegidos y profundos que han permitido y permiten el desarrollo del comercio marítimo y la expansión internacional de los intereses económicos norteamericanos por todo el mundo. Sin ir más lejos, la costa atlántica de Estados Unidos tiene más grandes puertos que el resto del hemisferio norte combinado. Otro ejemplo de ventaja o bendición, si quieres, geográfica, con un fuerte impacto económico, son las fronteras naturales del país, ¿no? Pues si lo pensamos, pues el océano Atlántico al este, el Pacífico al oeste y una barrera de desiertos por el sur y otra barrera de montañas, bosques y lagos por el norte, ¿no? Que los separan pues, de México y Canadá respectivamente. Estas protecciones naturales permitieron que los estadounidenses tuvieran un territorio seguro que demandaba poco capital humano y económico para ser protegido. Un capital, claro, que se destina a otras labores productivas. Mientras que si piensas en países europeos, ¿no? Como Alemania, Francia, Polonia, pues históricamente han estado gastando dinero constantemente en defensas, guerras, formas de ataque y perdiendo dinero y desgraciadamente vidas, ¿no? En actividades destructivas. Por eso la primera potencia antes de Estados Unidos era Inglaterra, que gracias a la revolución industrial y a sus fronteras marítimas, por ser una isla, no tenía los problemas que acabas de comentar de Alemania o Francia, ¿no? Sí, ese es un motivo claro, pero Reino Unido, aunque cuenta con esas barreras marítimas, está demasiado cerca del continente europeo como para aislarse, ¿no? De hecho, pues siempre tuvo esa política de intervención pues para mantener el equilibrio en Europa, porque cada vez que ha habido una potencia hegemónica, si lo pensamos, ¿no? Pues Inglaterra ha sido atacada, ¿no? Empezando por la Armada Invencible, ¿no? De Felipe II, los planes de Napoleón que tenía para invadirla, que mucha gente no sabe que pues, Napoleón ideó un plan de invasión del Reino Unido empleando globos y haciendo un túnel por debajo del Canal de la Mancha,
Casi pues fue el primer proyecto de lo que se conoce ahora con el Eurotúnel, ¿no? Y bueno, y todos desgraciadamente pues recordamos nosotros de nuestra edad de ver en las películas, ¿no? Pero los bombardeos terribles que sufrió pues sobre todo Londres, ¿no? Pero el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Así que por su proximidad al continente no tuvo la suerte, si quieres, que ha tenido Estados Unidos. Pero no hay duda, y por eso fue primera potencia, que la geografía inglesa pues, es más favorable que la alemana, por ejemplo. Y bueno, yo creo que por supuesto los océanos que rodean a Estados Unidos no solo sirven como barreras defensivas, hay que tener en cuenta que también son plataformas que han sido utilizadas pues, para proyectar su influencia por todo el mundo, especialmente, digamos, a partir de las guerras mundiales, ¿no? Si lo pensáis, pues Estados Unidos ahora mismo tiene una supremacía naval, yo diría incontestable, ¿no? Tanto en términos militares como comerciales. Pero es que además su geografía, ¿no? Pues como hablábamos antes, le permite pivotar todo este poderío naval desde del Atlántico al Pacífico y viceversa, pues a través del canal de Panamá, ¿no? Ninguna otra potencia tiene este tipo de acceso a dos océanos, ¿no? Y esa es otra de las ventajas geográficas que Estados Unidos ha utilizado y seguirá haciéndolo pues para mantener su hegemonía política por el mundo y además beneficiar sus intereses económicos y el de sus empresas. Os escucho y pienso que si empleáramos la forma de pensar de los expertos en inversión inmobiliaria, que dicen que la clave del sector es la localización del activo, ¿no? el famoso location, pues si los países fueran activos inmobiliarios, parece que la localización para generar riqueza y poder a nivel mundial, la más privilegiada, la ocupa Estados Unidos, ¿no? Y esto es una ventaja irreplicable, que además es inamovible por estar atada a la geografía. Así que va a seguir favoreciendo a sus empresas durante muchas décadas, ¿no? La geografía permanece, no cambia. Exacto, ¿no? Es la gran ventaja estructural por antonomasia, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, la creación de riqueza que permiten todos estos recursos naturales tienen una consecuencia incomparable también en términos de población. Bueno, ten en cuenta que el crecimiento de la población, que es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Para mantener la actividad económica y los sistemas de pensiones, yo diría, ¿no? También, tanto en Europa como en Asia, pues bueno, en cambio en la región norteamericana, es decir, si cogemos Estados Unidos, México y Canadá, pues son más de 500 millones de habitantes. Han crecido un 17% acumulado en los últimos 20 años y es la única región desarrollada, incluyendo China, en la que se espera que la población crezca de aquí al 2040, ¿no? Esta es otra ventaja estructural que deriva de todo lo que acabamos de decir y sin ninguna duda, pensando en el presente y también en el futuro, es una de las grandes ventajas de Estados Unidos sobre cualquier otra región desarrollada del mundo. Por eso también es interesante la propuesta de Bestinver Norteamérica. Hay un detalle de lo que has dicho antes, Jaime, sobre las implicaciones de la distancia que hay entre el estado de Washington y el de Florida, que me parece súper importante. Porque es espectacular que en semejante distancia exista una unidad nacional, ¿no? Una identidad o un sentimiento de formar parte de una única nación y que además, como ellos dicen, una nación que tiene un objetivo común entre todos sus ciudadanos, al que llaman el destino manifiesto. Este es un concepto que es verdad que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero que desde la época del presidente Wilson, para que nos hagamos una idea, hay que entenderlo como que la gran misión de esta nación es promover el crecimiento y la expansión de la democracia por todo el mundo. Y esto es muy importante porque le da a Estados Unidos, al menos ante sus propios ojos, un objetivo trascendente que siempre han querido tener las grandes potencias a lo largo de la historia. Me refiero, por ejemplo, la Roma civilizada frente a los bárbaros, la España cristiana, la Francia civil posrevolucionaria, porque esto es lo que les da un sentido histórico, cultural,
que justifica su hegemonía. Y repito, por lo menos ante sus propios ojos, ¿no? Y esto, que es importantísimo para entender lo que es hoy Estados Unidos, nos tiene que llevar ahora a hablar de su plano cultural, que está tan arraigado en su historia y en esa misión nacional casi como su geografía. Sí, por eso su cultura, entendiendo como cultura una forma de entender el mundo, es otra de sus ventajas estructurales. Eso es. Para entender lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la cultura en Estados Unidos es eminentemente pro empresa, pro individuo, flexible y con poca burocracia. Hay que conocer la cultura de los primeros peregrinos o colonos y de todas aquellas personas que pusieron la semilla, ¿no?, de lo que hoy es Estados Unidos. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de aquel barco, ¿no?, llamado Mayflower, que estamos hablando del siglo XVII, que llegó con los padres peregrinos, que era una comunidad religiosa de origen inglés, que después de pasar una temporada en los Países Bajos, pues decidió huir de las persecuciones religiosas europeas, yendo a lo que hoy es Estados Unidos. Estos padres peregrinos eran puritanos, de corte calvinista, aunque luego fueron llegando otros grupos y unos por otros, pues se fue potenciando ese sentimiento de libertad religiosa, de individualismo, de pragmatismo, ¿no? Al final, todos estos grupos, a pesar de sus diferencias, pues se centraron en los elementos de interés común que les había llevado a todos ellos pues a salir corriendo de Europa, ¿no? E idearon pues sistemas de gobierno en los que se hacía una distinción clara entre la administración de la cosa pública y los asuntos religiosos, ¿no? Una separación pues, que se aprecia mucho, ¿no?, en su sistema legal, basada, ¿no?, en la mínima cantidad de burocracia y en ser poco intrusivo y tremendamente flexible. Es bastante curioso, ¿no?, que esto haya sido así viniendo de personas extraordinariamente religiosas, ¿no? Pero yo creo que se daban cuenta de que o creaban un espacio común para todos o terminarían sufriendo la violencia religiosa de la que estaban huyendo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los padres peregrinos empezaron a desarrollar esta conciencia política y social. La historia también cruzó en su camino pues al germen de lo que podemos considerar la tradición moderna del parlamentarismo inglés, ¿no? Esa mezcla pues produjo un marco de dinamismo social sin precedentes en el mundo, ¿no? Y otro elemento importante para entender la cultura poco burocratizada es que la expansión de Estados Unidos fue de este a oeste, partiendo del territorio de las primeras 13 colonias. Era un territorio rico en todos los sentidos y las propias condiciones naturales exigían poca o ninguna regulación, pues había recursos para todos. Y aunque a medida se fueron desplazando hacia el oeste, el entorno cambió mucho. Se mantuvo ese sentir de mínima regulación que sigue hasta nuestros días. Sí, de hecho, además, uno de los primeros entes reguladores de Estados Unidos con un cuerpo regulatorio significativo fue el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y luego llegaron otros como el National Park Service, el Forest Service, el Bureau of Mines, Coast, el Geodetic Survey. Todos ellos, digamos, desarrollados a partir de las necesidades impuestas por un entorno en el oeste, ¿no?, que en algunos estados pues tenían poca agua o poca superficie cultivable. De hecho, muchos dicen que si la expansión de Estados Unidos hubiera sido de oeste a este, pues el país sería mucho más burocratizado, ¿no? Qué interesante es esto que dices, porque lo que implica es que permite trazar una línea a lo largo del tiempo entre lo que hoy es Estados Unidos y lo que fue hace siglos. No hay duda de eso, ¿no? Los Estados Unidos de hoy son hijos de aquel pragmatismo mostrado por los primeros pioneros. Pragmatismo que se fue exacerbando, ¿no?, a lo largo de la historia de Estados Unidos, conforme se fueron expandiendo pues a través de la frontera del oeste, ¿no? Si algunos de ustedes
tienen amigos norteamericanos y les preguntan, oye, ¿y por qué creen que su cultura es tan pragmática, ¿no? Seguramente se remontarán a la herencia cultural, ¿no? Que les viene de aquellos antepasados que se dirigían a las rocosas, ¿no? En las caravanas de diligencias, que tantas veces hemos visto, ¿no? En las películas del oeste, ¿no? Pues familias enteras, ¿no? Que marchaban con lo que podían cargar rumbo a lo desconocido y además enfrentándose pues a una naturaleza enorme y salvaje, ¿no? De hecho, si estudias la expansión hacia el oeste, ves que tenían varios objetivos, ¿no? Primero, no depender tanto de la costa este, ¿no? Porque podía ser atacada, ¿no? Por las potencias europeas con mayor facilidad. Segundo, la necesidad de desarrollar un mercado interno, ¿no? hacia el interior que pudieran proteger. Tercero, pues, alcanzar las máximas barreras naturales para tener pues, fronteras seguras, ¿no? Y cuarto, pues eliminar cualquier amenaza o posible amenaza, digamos, terrestre, ¿no? Y esto lo consiguieron pues a base no solo de la expansión con colonos, sino también a base de guerras y de compras, ¿no? Como la compra de Luisiana francesa a Napoleón y la compra de Alaska a Rusia, ¿no? El crecimiento, digamos, de Estados Unidos siempre ha buscado la forma más eficiente, pragmática y realista, porque en la historia ¿no? del joven país de Estados Unidos, pues casi no hay tiempo para lo teórico, ¿no? Hay que encontrar soluciones, hay que prosperar y eso hay que hacerlo pues de la manera más rápida y eficiente posible, ¿no? Es ese, digamos, espíritu resolutivo y en cierto modo aventurero, ¿no? Que lo tienen pues en el ADN, ¿no? O sea, si nos preguntamos por qué Estados Unidos es la cuna del emprendimiento, ¿por qué los grandes empresarios allí no les asusta hablar de sus fracasos? ¿Por qué invierten tanto en tecnologías solamente por el presentimiento, ¿no? de que, pues a lo mejor funcionan? Pues eso es lo que vemos en empresas, ¿no? Pues como Google, como Meta, como Amazon, Microsoft, Nvidia, es decir, muchas más. No es una forma de pensar única de sus fundadores o de sus directivos, ¿no? Digamos que es como pues un sentir nacional. Pues mira, ahora me vas a permitir una anécdota personal. En uno de los viajes que hice con mi mujer por los parques naturales de Estados Unidos, saliendo de uno que se llama Teton Park, llegamos a Jackson Hole, en Wyoming, que está en un valle de las Rocosas. Pues cerca de la ciudad hay un conjunto de granjas que se puede visitar, que son las típicas casitas de madera de la Casa de la Pradera, y te imaginas a la gente que llegó ahí, una llanura gigante entre montañas enormes, viviendo en aquellas granjas con prácticamente nada, y claramente tenía que ser gente muy práctica y muy dura, ¿no? Pues en una de las plaquitas que había junto a una granja, explicaba que el sistema de asentamientos que utilizaban trataba de ocupar el máximo espacio posible, por lo que cada granja está súper alejada de la más próxima, pero estando lo suficientemente cerca para que en caso de necesidad pudieran avisarse los unos a los otros en busca de ayuda. Y gracias a ese modelo de asentamiento realmente conseguían formar una comunidad genuina, con sentimiento de unidad, con sensación de dependencia mutua, con lazos muy estrechos, y una comunidad que además ocupaba física y culturalmente un valle gigantesco. Pues esto que hay a la entrada de Jackson Hole es casi una reproducción en miniatura de cómo una única unidad cultural ha podido expandirse por un territorio tan rápido y tan grande y en tan poco tiempo. Y también cómo ese sentimiento tan fuerte y nacido de la necesidad ha podido llegar hasta nuestros días. Sí, claro, es que no dejan de ser los abuelos de sus abuelos, ¿no? Pero, Jaime, otra de las ventajas que sueles comentar al explicar la estrategia de Bestinver Norteamérica es el sistema educativo, especialmente en la etapa universitaria. Totalmente. Sí. Me parece interesante que dediquemos unos minutos a la educación, porque está muy vinculada al espíritu cultural del país y a la generación de riqueza de su economía.
porque no podemos ignorar que en 1800 cualquier estadounidense que quisiera tener una formación académica bien fundada tenía que venir a Europa, a Inglaterra, Alemania, Francia principalmente, y creo que ese pragmatismo del que estamos hablando les hizo darse cuenta de que para crecer, para cumplir con el destino manifiesto, la educación es un pilar insalvable. Y a base de invertir en educación, en 1870 un niño estadounidense se pasaba en el colegio el doble de años que un niño alemán y 4 veces más años que un niño francés o inglés. Evidentemente esas diferencias de años escolares ya no existen, pero algo se ha tenido que mantener para que las universidades norteamericanas sean las más potentes del mundo en términos de investigación, por ejemplo. A un nivel universitario, el liderazgo de Norteamérica posiblemente sirva para compensar una cierta decadencia en etapa escolar que siga enriqueciendo al país con capital intelectual y que siga nutriendo de cerebros a su economía y a sus empresas. La palabra clave que acabas de decir ahí es investigación. Es que antes os estaba escuchando hablar sobre el espíritu de la frontera y de cómo la herencia cultural de los peregrinos tiene su eco hoy en el emprendimiento y en la formación de startups, y pensaba, es que es lo mismo que ocurre en sus universidades. Sí, bueno, ten en cuenta que al hablar de ventajas estructurales, al final es hablar de una estructura, ¿no? Y la estructura de un país se manifiesta en muchos planos, ¿no? Y uno de ellos muy importante pues es la educación, ¿no? Y la educación y la economía pues están muy enlazados, ¿no? Porque ambos se retroalimentan, porque para investigar pues necesitas cabezas bien educadas, ¿no? Pero también dinero que lo financie, ¿no? Y yo creo que el modelo universitario sigue el mismo esquema de competición y mercado libre que llevamos describiendo un rato, ¿no? Las universidades, sobre todo las privadas, compiten, ¿no? Por atraer talento, tanto de profesores como de alumnos, porque eso redunda pues, en el prestigio de la institución y en su capacidad pues, bueno, pues para que sus exalumnos, ¿no? Se coloquen en posiciones influyentes, tanto en la administración como en las principales empresas del país, ¿no? Y para atraer a los profesores, pues no solo se les pagan salarios altos, bastante más altos que en Europa y en otros sitios, sino que se les ponen todos los medios a su alcance, laboratorios, un equipo de ayudantes que le permita dedicar más tiempo a la investigación, apoyo de cara a publicaciones científicas, ¿no? Y los alumnos pues, son atraídos, ¿no? Por esa excelencia docente. Una excelencia docente que hace que el diploma que obtienen pues, al terminar sus estudios pues, sea más valioso, ¿no? Así que están dispuestos a pagar más, ¿no? por su titulación, y hay una competencia por formar parte de la élite de estudiantes. Al final es tan simple como que la élite de profesores pues, quiere dar clase a la élite de estudiantes y viceversa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa élite de estudiantes pues, llega al mercado laboral? Pues eso, que ocupan puestos relevantes, ganan dinero y devuelven, ¿no? Financian de manera privada a sus antiguas universidades. También cuando ya están en posiciones en las que puedan contratar, pues fichan a jóvenes profesionales de esas universidades donde ellos fueron, ¿no? De esta forma, la universidad capta fondos pues, que utiliza para contratar profesores excelentes y así se cierra el círculo, ¿no? Ese encuentro de talento y dinero genera un modelo universitario muy diferente, ¿no? Al europeo. Se trata de un enfoque mucho más dominado por lo privado, centrado en élites, ¿no? Y volcado en la generación de valor. Un valor que muchas veces se traduce pues, en el desarrollo de tecnologías y de empresas con un impacto global, ¿no? Y así se entiende un modelo en el que educación, ¿no? Financiación y empresas pues, se apoyan entre sí. Cuidado, que esto no quiere decir que en Europa no haya buena educación universitaria o que sea mejor en una región o en otra. Lo único que quiere decir esto es que la relación entre educación, riqueza y empresas pues funciona de una manera determinada en Estados Unidos, que yo creo que puede ser considerada como una ventaja estructural,
que favorece pues, la generación de beneficios de sus empresas. Por eso la innovación al gestionar Bestinver Norteamérica la tenemos muy, muy en cuenta, ¿no? Pues ya hemos hablado de 2 de los 3 grandes grupos de ventajas estructurales que tiene la región. Primero hemos recorrido su riqueza natural y geografía, después nos hemos centrado en las raíces de su herencia cultural y en cómo se manifiesta en su sistema legal, económico y educativo. Y ahora nos toca el tercer grupo de ventajas, que casi diría que son consecuencia de las 2 primeras. Un último apunte, si me permites, antes de hablar del mercado financiero y que está muy relacionado con el valor de la investigación y el primer grupo de ventajas estructurales, que está relacionado con la naturaleza y sus recursos naturales. Claro. Recordáis que una de las debilidades estructurales, ¿no?, de que se ha hablado durante el siglo XX de Estados Unidos, pues era su dependencia energética, que además pues, bueno, explica algunos de los hechos geopolíticos, ¿no?, que tuvimos pues hace 30, 40 años. Bueno, pues gracias a los avances de la tecnología, ¿no?, pues Estados Unidos ahora puede explotar unas fuentes energéticas pues, que antes no se podían explotar, ¿no?, que me estoy refiriendo a lo que es el petróleo y el gas de esquisto, ¿no? Bueno, de tal forma que ya a partir de 2020 Estados Unidos pasó a ser independiente energéticamente. Y no solo eso, el año pasado, en el 2023, ha sido el mayor exportador de gas natural del mundo. Así que, ¿no?, la investigación y su impacto en la tecnología, unido a un sistema con poca burocracia, ¿no?, pues ha aumentado la importancia de las ventajas naturales, si quieres, de Estados Unidos. Unas ventajas que por su origen natural podríamos pensar pues bueno, que no evolucionan, ¿no? Pues bueno, en este caso fijaos cómo han evolucionado y que han conseguido que una debilidad pues sea una fortaleza, ¿no? Perdona, solo quería hacer este apunte antes de pasar a la siguiente sección. Bueno, pues si os parece, podemos hablar ahora de su economía y de su mercado financiero, porque todos sabemos que Estados Unidos es la economía número 1 del mundo. Y el origen de esta hegemonía viene del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aprovecha la oportunidad para crear un orden económico dentro de su bloque muy favorable para sus intereses y el de sus empresas. Y tras imponerse en la Guerra Fría con el hundimiento de la URSS, esto le lleva a convertirse en la potencia político, militar, cultural y económica más importante del mundo. Pues fruto de este poder económico nace la importancia de la bolsa norteamericana y el privilegio que le da a su economía y a sus empresas el hecho de que el dólar sea la divisa de reserva del mundo. Así que desde el punto de vista económico el poderío de Estados Unidos es evidente y hoy tenemos que comentarlo. Pero ya que te tenemos aquí, Jaime, me gustaría ir un poco más allá de lo evidente y que unieras esta hegemonía económica con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque, como tú y yo hemos hablado en privado muchas veces, si analizas la realidad cultural y geográfica estadounidense, casi lo que hoy es su economía y su mercado financiero, podríamos decir que es una consecuencia de todo lo anterior. Sí, bueno, efectivamente la economía y el mercado financiero de Estados Unidos pues, están íntimamente relacionados, ¿no?, con aspectos que ya hemos dicho. No se puede entender el tamaño y el dinamismo que tiene su economía si no lo estudiamos en paralelo pues, a un entorno natural extraordinariamente rico, ¿no?, protegido de amenazas exteriores por barreras naturales que han demostrado ser pues, inexpugnables, ¿no?, a lo largo de estos últimos siglos. Y que a diferencia de otras regiones vastísimas, ¿no?, pues como África o Rusia, pues tiene una red fluvial que garantiza el transporte eficiente y a bajo coste, ¿no?, de materiales y personas. También tenemos que encuadrar su economía dentro del sistema legal pro empresa, poco intrusivo y flexible, ¿no? ¿De dónde viene ese espíritu? Pues bueno, pues como explicábamos antes, tiene sus raíces en aquellos viajeros, ¿no?, del Mayflower y de los peregrinos, ¿no?, que se lanzaron a conquistar la frontera oeste. No nos extraña el espíritu de emprendimiento, de aventura,
incluso podemos decir de asunción de riesgos, ¿no? Pues que son realmente las condiciones necesarias para que nazcan nuevas empresas, ¿no? Y para que la gente se arriesgue, desarrollen nuevas tecnologías y, por supuesto, con el añadido de la capacidad de investigación de sus universidades y de los estudiantes, ¿no? Pues que salen de ellas y forman parte de esos departamentos de I+D de las grandes empresas, ¿no? Pero hay otros aspectos muy, muy relevantes, ¿no? Dentro del plano cultural que favorecen a las empresas norteamericanas y a su mercado financiero, ¿no? Primero, la expansión cultural de Estados Unidos fuera de sus fronteras pues ha hecho que nos sintamos realmente culturalmente afines, ¿no? A su forma de hacer negocios. Es que esa es una característica de poder blando que Estados Unidos ha aprovechado mejor que nadie, porque casi parece natural que bebamos Coca-Cola, escuchemos música de cantantes estadounidenses, veamos sus películas, estamos siguiendo su moda. Casi podemos decir que hemos comprado su cultura y por eso nos resulta tan sencillo hacer negocios con ellos. Mucho más sencillos que hacer negocios con empresas provenientes de otras regiones del mundo. No hay ninguna duda, y esta predisposición positiva pues es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para que las empresas norteamericanas pues bueno, planteen una expansión internacional en condiciones pues más sencillas, ¿no? Que sus homólogos de otros países, ¿no? Es una ventaja intangible, ¿no? Que suele pasar desapercibida, ¿no? Pero que tiene una importancia pues muy relevante, ¿no? En muchas de las empresas que tenemos en la cartera, ¿no? Otro aspecto muy relacionado con su cultura individualista es el tamaño del mercado financiero, ¿no? Hay una enorme cultura de inversión en bolsa, pero es muy llamativo, ¿no? También la enorme tradición que hay en cuanto a la financiación de las empresas. Si miramos España, pues, por ejemplo, lo normal cuando una empresa pues, necesita dinero pues, para ampliar la fábrica, lanzar un nuevo producto, pues es ir a su banco pues, a pedir un préstamo, ¿no? Pues esto en Estados Unidos no es lo normal. En Estados Unidos lo normal pues, es cuando una empresa necesita dinero, pues va al mercado financiero y emite bonos, ¿no? De hecho, más de 2/3 de la financiación empresarial en Estados Unidos pues es a través de los mercados financieros, mientras que en el resto del mundo es al contrario, ¿no? Es 2/3 a través de entidades bancarias, ¿no? Pues esto hace que los mercados financieros de Estados Unidos pues, sean los más líquidos, ¿no? De más tamaño del mundo, y además, no solo eso, que haya una gran variedad de empresas cotizadas. Pero hablando ya de la cartera de Bestinver Norteamérica, no todas las empresas norteamericanas forman parte del universo del fondo, ¿no? Que va. Tenemos dos filtros, ¿no? Que diría, yo creo que son los principales aspectos diferenciales frente a otros fondos, ¿no? Que invierten en la región. El primer filtro es que solo invertimos en compañías que se benefician de las ventajas estructurales que hemos explicado largo y tendido en este episodio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son ventajas que llevan siglos estando activas y estamos convencidos de que en las próximas décadas pues van a seguir beneficiando a la economía norteamericana, a sus empresas y a sus accionistas. Invirtiendo solo en las compañías que se benefician de estas ventajas estructurales, pues nos garantizamos un viento de cola favorable para que los beneficios que generan pues sigan creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y luego el segundo filtro pues es pues consustancial a todos los fondos de Bestinver, ¿no? Básicamente invertimos en buenos negocios que conocemos muy bien, después de analizarlos en profundidad con nuestro equipo de análisis. Y solo las compramos cuando podemos pues, pagar por ellas, ¿no? Un precio que está muy por debajo de su verdadero valor. Así que lo que diferencia a Bestinver Norteamérica de otros fondos que invierten en la región es la búsqueda, ¿no? De empresas beneficiadas por las ventajas estructurales que hemos explicado, que además tienen buenos negocios
y cotizan a valoraciones atractivas. Eso por la parte de cada una de las posiciones individuales que tenemos en la cartera, pero hay un tercer elemento diferenciador que es el propio proceso de construcción de la cartera. Explícanos un poco. Sí, ese es otro elemento que hace que Bestinver Norteamérica plantee una forma de invertir diferente al resto y, en nuestra opinión, perfectamente adaptada a las particularidades de Norteamérica y centrada en aprovechar sus ventajas estructurales, ¿no? Pues dividimos la cartera en dos partes, núcleo y oportunidades. El núcleo está compuesta por las empresas líderes, ¿no?, más directamente implicadas en las principales dinámicas económicas de Norteamérica. Así que son inversiones más duraderas y reciben la mayor parte del peso de la cartera, ¿no?, con aproximadamente en estos momentos pues 2/3 de las inversiones. Pues aquí tenemos grandes empresas, ¿no?, pues como puede ser Microsoft o Mastercard. Alrededor del núcleo pues tenemos lo que llamamos oportunidades. Estos son inversiones en empresas expuestas a dinámicas más idiosincráticas, muy atractivas, ¿no?, beneficiadas también por las ventajas estructurales, pero en sectores o nichos muy, muy concretos. Son empresas que están desarrollando su liderazgo, suelen ser de menor tamaño y que pues complementan, ¿no?, esa exposición que tenemos en el núcleo. También por esto pues tienen un peso menor, ¿no? Sería alrededor de un poquito menos de 1/3 de la cartera, ¿no? Aquí tenemos pues empresas aseguradoras como Arts Capital o de restauración como Restaurant Brands, ¿no? Y fíjate una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Desde el lanzamiento hasta el 31 de diciembre del 2023, la rentabilidad anualizada, ¿no?, en ese periodo ha sido del 15,31%. Pues bien, 2/3 de esa rentabilidad pues ha venido por parte del núcleo y 1/3 pues por las oportunidades, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues por dos motivos. Primero, porque demuestra la coherencia, ¿no?, que tiene el proceso de construcción de cartera con las particularidades del mercado americano y con nuestro objetivo de aprovechar sus principales ventajas. Segundo, porque las posiciones que tenemos dentro de las oportunidades se han comportado tan bien como las que tenemos en el núcleo. Dicho de otra forma, aunque ahora, hablar del mercado americano, ¿no?, casi todo el mundo se centra pues en los sospechosos habituales, ¿no?, en las grandes empresas tecnológicas que algunas de ellas están en nuestro núcleo. En Bestinver Norteamérica pues hemos sido capaces de generar valor en sectores más tradicionales, ¿no?, en compañías más pequeñas y más ignoradas. Vamos, que es el método tradicional de inversión de Bestinver, pero pues aplicado al mercado norteamericano. Muy bien, pues Jaime, si te parece lo vamos a dejar aquí. Ha quedado muy claro el enfoque que tiene la estrategia del fondo. Hoy nos hemos centrado en explicar las ventajas estructurales que tiene en la región, unas ventajas que han hecho de Estados Unidos una nación, un país y un continente en sí mismo, una mezcla única que hace que su mercado sea extraordinariamente atractivo para cualquier inversor de largo plazo. Así que muchísimas gracias por haber venido a Valor con B, por hablar de la estrategia del fondo y sobre todo desde un punto de vista tan diferente. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Muy bien, Jaime, pues muchas gracias y en agradecimiento por haber estado hoy con nosotros te vamos a invitar a comer a un sitio de carnes estadounidense muy conocido y te vamos a invitar a patatas y refresco grande para que no digas que en Valor con B te tratamos mal. Vale, buena idea. Venga, me apunto. Así que espero que lo disfrutes y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. A vosotros. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.